Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comenzar nuestro primer capítulo de esta nueva serie que, como les anuncié anteriormente, vamos a comenzar sobre los primeros 1000 años de la historia del cristianismo, una historia global, un libro material que vamos a estar basando toda la información sobre este manual escrito por el historiador Robert Wilken. Este libro de texto puramente histórico que nos narra estos 1000 años que tomó realmente el cristianismo para desarrollar la forma definitiva tal y como lo conocemos hoy día. Pero antes de que hablemos del cristianismo como tal, tenemos que ir a la fuente, a la raíz de cómo comienza todo, y hay que ir al judaísmo, hay que ir hacia el siglo I, hay que ir hasta Judea, Israel, Jerusalén, y ver todo este contexto dentro del pueblo judío, porque precisamente el cristianismo nace dentro de la religión judía, dentro del pueblo judío, y vamos a tener de que también hemos de hablar del contexto histórico, de lo que estaba aconteciendo en aquella época. Primeramente tenemos que hablar en este caso del Imperio Romano. Hay que decir de que el Imperio Romano, que se había expandido más allá de Italia, había conquistado grandes territorios por todo el norte de África, había conquistado Egipto, había conquistado lo que se conoce como la zona del Levante. En el siglo I antes de nuestra era, había realmente expandido territorios y conquistado el territorio de lo que se conoce como Judea o Israel, o que llaman Palestina también, se llamaría más tarde así. Por tanto, el pueblo judío en este caso estaba bajo la dominación de los romanos. Algo muy importante que hay que mencionar es cuando tuvo comienzo todo este imperio como tal, ¿no? Hubieron diferentes etapas, por supuesto, de expansión, pero cuando hablamos de imperio tenemos que hacer referencia a un punto importante, y está relacionado con el que sería el primer emperador, en este caso César Augusto. Su nombre, Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, quien se convertiría en el líder absoluto de Roma, del Imperio Romano, cuando en el año 31 antes de nuestra era derrota al general romano Marco Antonio y a Cleopatra, en este caso su amante, cuando en la batalla de Actium en el año 31 Octavio derrota a Marco Antonio, en este caso logra adquirir el poder absoluto, y cuando regresa a Roma realiza una serie de transformaciones importantes, y como ya mencioné, declarándose, en este caso se le da el título también de Augusto o Augustus, que significa en este caso prominente o el majestuoso, y sabemos que entonces se le conocería como César Augusto, el primer emperador. Y hay que decir de que Augusto realmente hizo una serie de transformaciones importantes y va a gobernar por aproximadamente 41 años, falleciendo hacia el año 14 después del nacimiento de Jesús en este caso. Por tanto, la figura central en este caso, Jesús de Nazaret, o Yeshua como le llaman en hebreo, va a nacer durante el año del reinado del, en este caso, emperador Augusto, César Augusto. Y esto es algo importante a destacar, porque así de hecho lo marcan o establecen los evangelios. En cuanto a, en este caso, lo que estaba aconteciendo con el territorio de Judea, hay que tener presente el momento histórico en el que nace Jesús, además de lo relacionado con Roma. Hay que recordar que esta tierra, este territorio que se conoce como Judea, Israel o Palestina, como se llamaría luego, es territorio antiguo donde existieron diferentes reinos, en este caso del pueblo judío. Hemos recordado, por supuesto, los reinados de Saúl, David, Salomón. Hubo un momento en que se divide el reino. Asiria conquista el reino del norte, luego Babilonia destruye el reino del sur. Se lleva cautivo al pueblo judío, a la élite, la gran mayoría. Y vamos a tener de que cuando se destruye el primer templo, luego con el paso del tiempo una minoría regresa, vuelve a reconstruirse un segundo templo y se vuelven a asentar en este territorio. Por tanto, hay que recordar que ya para esta fecha, cuando el Imperio Romano se ha expandido y ha tomado todos estos territorios, el pueblo judío todavía sigue con este anhelo de restaurar el reino de Israel y de expulsar al enemigo que está oprimiendo a la nación, en este caso el Imperio Romano, que va a ser el momento en el que nace Jesús. Y por tanto va a haber toda una serie de movimientos mesiánicos con diferentes aspiraciones
para, en este caso, los redentores, o redentor en este caso, porque es la figura mesiánica, un Mesías, que sería el que liberaría a Israel, en este caso, del yugo del Imperio Romano que estaba gobernando en esta época. Por tanto, las diferentes prédicas de los diferentes rabinos y maestros del pueblo apuntaban, en muchos casos, habían algunos que eran catastrofistas o hablaban de una destrucción inminente, hablaban de la llegada inminente del reino de Dios donde se echaría al invasor de Roma. Por tanto, en este contexto es en el que nace la figura de Jesús de Nazaret, o Yeshua, como le quieran llamar. Según la fuente se nos dice de que nació en Belén y se cría en Nazaret, en la región de Galilea, en el norte del territorio de Israel, porque allí es donde provenía su familia. Hay que mencionar que nació judío en el seno de una familia judía observante, y como sabrán cuando leen los evangelios van a darse cuenta de cómo lo llevan al templo, lo circuncidan, a las diferentes festividades, etc. Y durante toda su infancia se cría como un niño judío que va a la sinagoga, observante, que trabaja para ayudar a su familia, y hay que mencionar en este caso de que no tiene prominencia ninguna sino hasta los 30 años aproximadamente, cuando hay algo que cambia la vida de este niño judío devoto, y es lo relacionado con las prédicas de su primo, y que también se le llamaría luego su maestro, en este caso Juan el Bautista, como le llaman, o Yohanan. Y en este caso Juan el Bautista, que llevaba una vida un poco austera, un poco misteriosa, porque era un asceta que vivía en el desierto, que se alimentaba solamente con miel, y también se nos dice el relato de que comienza a hacer una serie de prédicas que comienzan a levantar los ánimos del pueblo, comienza a condenar el pecado, comienza a llamar a la gente al arrepentimiento, comienza a la gente a verlo como un profeta, como un hombre santo, aunque no deja de verlo algunos como simplemente un sedicioso, por supuesto, para las autoridades. Tiene problemas en su momento incluso con Herodes. Por tanto, este personaje Juan, que vamos a tener que está llamando al pueblo al arrepentimiento, porque Juan afirma que el reino se ha acercado y es el momento de arrepentirse y de bautizarse, en este caso en símbolo de perdón de pecados. El bautismo, lo que se conoce en el mundo cristiano, pero sería lo que sería la mikve en el mundo judío, y que hasta este mismo día se sigue haciendo. Cada mañana todo judío observante se sumerge en la mikve para purificarse cada día. Y esto es lo que hacía también desde la antigüedad, y Juan lo hace, predica, y cuando va a las masas la gente viene a él por multitud a escucharle y se bautizan. Y uno de los que vienen a escucharle y a bautizarse va a ser la figura, en este caso, de Jesús de Nazaret, su primo además. Y aquí hay un cambio total luego del bautismo de Jesús, porque luego de que escucha las prédicas de Juan, luego de que se bautiza, vamos a tener de que hace lo mismo que Juan, pero con una diferencia. Juan es un asceta que se va al desierto, alejado de la gente, no sé cuándo salga y da sus prédicas, pero Jesús es diferente, porque él va a los pueblos, a las aldeas, de casa en casa con las personas, interactúa con las personas para llevar este mensaje, igual que el mensaje de Juan, y llamando a las personas al arrepentimiento, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado, y de hecho llamaba a la gente al bautismo también. Y vemos que es una continuación del mensaje de Juan en este caso. Lógicamente ya he mencionado que algunos identifican a Juan como su maestro también, entre otros por supuesto. En este caso hay que decir de que en su momento Juan, por supuesto, con este tipo de prédicas se mete en problemas con Herodes, lo echan a prisión, es decapitado, y vemos entonces que la figura de Jesús toma prominencia en los textos, en los evangelios. Hay que mencionar aquí además de que Jesús, por supuesto, una persona, un judío observante, que todos los sábados iba a la sinagoga, que observaba el sábado, que iba al templo, que se hacían los sacrificios que tenían que hacer dictados por la ley, que observaba las leyes relacionadas con la alimentación kosher o kasher. Vemos también de que era estricto también en su enseñanza, y encontramos diferentes pasajes que nos muestran también sus enseñanzas. Es interesante también apuntar aquí de que, de hecho,
sabemos que en diferentes ocasiones también animaba a la gente a que observase la ley, que observase la Torá, que se presentase ante el templo, que respetase a los rabinos. Por tanto, todas sus enseñanzas están dentro del movimiento fariseo. Jesús o Yeshua fue un fariseo que no se puede catalogar específicamente dentro de ninguna escuela, pero sí dentro de esta corriente de los fariseos, porque todas las enseñanzas de Jesús están dentro del movimiento de los fariseos. Nadie, en este caso, fácilmente se puede identificar. Y de hecho, de que se le llamase rabí, es un término que solamente se le aplicaba a los fariseos. Por tanto, aquí vemos dónde podríamos localizar aproximadamente la figura de Jesús en este caso. Hay que mencionar de que su mensaje algunas veces era claro, pero algunas veces era un poco confuso. A veces decía cosas que las personas normalmente a veces no entendían. Él enseñaba a través de parábolas, lo que se llama mashal o mashalot, que en este caso una serie de ilustraciones que a veces las explicaba, a veces no explicaba nada, o a veces las explicaba nada más a sus discípulos y la gente se quedaba pasmada, porque en muchos casos incluso explicaba de tal manera con ciertas enseñanzas que, aunque a veces claras, a veces eran difíciles de comprender, como cuando en ocasiones les decía a la gente: no piensen que vine a traer paz, sino la espada en la tierra, o si no odias a tu padre o a tu madre, no eres digno de mí, o esto significa mi cuerpo, o diferentes enseñanzas como estas, que cuando alguien las escuchaba de repente así en una multitud se quedaba un poco perplejo, ¿no? Por supuesto, hoy día esto se interpreta en las diferentes iglesias, denominaciones, pero hay que pensar que cuando alguien está dando un discurso como este y está diciendo: si no odias a tu madre y a tu padre, no eres digno de mí, o en otros casos, no eres digno del reino de Dios, o no piensen que he venido a traer paz sino la espada. Hay que pensar que cuando tú das un discurso como tal y no explicas, la gente se queda confundida. Por tanto, vemos que en otros casos su mensaje era también un poco sencillo. Hablaba de la humildad, hablaba de la familia, hablaba del trato hacia el prójimo, hablaba por supuesto del amor hacia Dios. Por tanto, vemos en él una figura que era por supuesto humilde, sencilla, pero también enérgica, como tenía que ser, o actuar con, en este caso, con bravura o con rigor en muchos casos también. Por tanto, vemos aquí a un judío observante de la ley estrictamente y a veces también flexible. Vemos ambos lados. A veces seguía las enseñanzas de la escuela de Hillel, a veces las enseñanzas de la escuela de Shammai, que era más dura. Por tanto, vemos aquí a un rabino fariseo que toma enseñanzas de diferentes escuelas para crear su propia escuela o su propio movimiento en este caso. Vemos que en diferentes ocasiones, ya mencioné, que incluso animaba a la gente y les mencionaba de que se presentasen en el templo, que llevasen las ofrendas, que se presentasen ante el sacerdote, como en una ocasión hay que recordar de que se menciona de que él tenía esta facultad de obrar milagros, incluso también se le llama profeta, y luego que realizaba esta serie de curaciones, mandaba a la gente a que fueran al templo, que se presentasen ante el sacerdote, que hicieran las ofrendas, los sacrificios pertinentes de acuerdo con la ley, porque esto es lo que mandaba la ley en Israel, y él, como un rabino fariseo, mandaba que se siguiera estas observancias en este caso. Y es muy interesante otra vez que estamos viendo toda una figura, que todas las enseñanzas son simplemente repeticiones de las mismas enseñanzas del judaísmo dentro del pueblo judío en este caso. Y como judío dentro del pueblo judío, dentro del movimiento fariseo, esto es lo que enseñaba, a diferencia de que mucha gente hoy día cuando leen los textos desconocen, por ejemplo, las enseñanzas del pueblo judío en su esencia y creen que lo que Jesús enseñó fue todo nuevo, revolucionario. Cuando analizamos la fuente nos damos cuenta de que lo que Jesús enseñó en muchos casos era repetición de las enseñanzas de muchos maestros, entre ellos, por ejemplo, el gran rabí Hillel en este caso. De todo ello vamos a dar, por supuesto, con más detalle en próximos vídeos. Siempre su énfasis otra vez fue, en este caso, en el amor a Dios, al prójimo, etc. Y poco a poco sus discípulos comenzaron a verlo como aquel que podría redimir a Israel. Porque todo el tiempo está hablando sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y cuando en Israel se habla de un reino, se está hablando de un reino como el reino de la antigüedad, de la restauración de un reino, como era el reino de David. Porque de hecho el Mesías sería descendiente de la línea de David y restauraría un reino en Israel, en la tierra, y echaría al enemigo que sería Roma. Por tanto, la gente comenzó a verla como posiblemente aquel que echaría a los romanos, aquel descendiente de David,
aquel que podría ser el que podría instaurar el reino en la tierra. Y de hecho su mensaje, la famosa por ejemplo oración del Padre Nuestro, donde él le enseña a orar, de hecho ahí menciona el reino otra vez, que venga tu reino sobre la tierra, todo el tiempo menciona este reino, el reino está entre ustedes, es inminente, y de hecho hablaba como que el reino ya estaba ahí, en medio de ustedes, incluso les dijo en una ocasión. Por tanto, este tipo de mensaje tenía cierta connotación también política, porque estamos hablando de un reino. A diferencia de cómo lo quieran interpretar hoy día las diferentes denominaciones, dicen no, es espiritual o en los cielos. Cuando este mensaje se hablaba en Israel en el siglo I y los romanos escuchaban esto se podía considerar política, se podía considerar sedición. Y en la mente del judío en la antigüedad, en el siglo I, cuando se hablaba del reino de Dios, se entendía automáticamente de que era un reino físico en la tierra de Israel con un hombre gobernando, guiado por Dios en este caso. Por eso se le llama reino, en este caso, el reino de Dios. Porque aquel que gobernaba, el rey, se creía que estaba puesto ahí por Dios. Por tanto, el que gobernaba era Dios a través de este Mesías o ungido en la tierra. Y si hablas de un reino en Israel en la tierra, estás hablando de sublevación, de echar a los romanos, que son el enemigo, que son el invasor. Por tanto, esto creó ciertos conflictos y de hecho va a causar que en diferentes ocasiones hay diferentes episodios donde vamos a tener de que comienzan a echarle ojo a Jesús en este caso. Va a tener problemas con la élite que gobernaba en Israel, que en aquella época no se piensa que el pueblo se autogobernaba ni que podían mandar. El que mandaba era Roma y tenía una élite que eran los saduceos, que tenían el control del templo y también parte del Sanedrín, aunque el Sanedrín estaba compuesto de saduceos y fariseos. Los fariseos eran amados por el pueblo porque eran los maestros del pueblo. Los saduceos eran los que estaban al servicio de Roma. Y cualquiera que venía del movimiento de los fariseos como Jesús, hablando de un Mesías, de un reino de Dios, enseguida los saduceos le echaban el ojo porque estaba en una posición económica bien, lo denunciaban y lo mataban. No se crean que Jesús fue el único que en su momento fue muerto por los romanos. Hubieron montones de Mesías antes y después de él que también fueron ejecutados por los romanos. Por tanto, vamos a tener que aquí tener diferentes conflictos con los saduceos en este caso. Vamos a tener entonces que hemos mencionado que tenía discípulos. En un momento escoge a 12 discípulos, cada uno correspondiéndose a cada una de las 12 tribus de Israel. Y de hecho leemos ciertas promesas que se hacen a ellos donde dicen, en el reino de Dios, cada uno de ustedes se va a sentar sobre 12 tronos y va a gobernar las 12 tribus de Israel. Por tanto, vemos que el mensaje de Jesús todo el tiempo estaba enfocado hacia el pueblo judío, siendo el judío, predicando en territorio judío, porque nunca entró a ninguna ciudad que fuese gentil, sino que de hecho él mismo afirmó, no vine a buscar a nadie más, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es interesante esto porque, por supuesto, con el paso del tiempo, cuando se escriben luego los evangelios, se van a hacer una serie de agregaciones a los textos para modificar o para adaptar lo que más tarde se conocería como el cristianismo a esta idea universal. Pero esta idea universal de expansión no fue una idea de Jesús, sino que como judío simplemente se dedicó a predicar, en este caso, o a enseñar, como cualquier otro rabino que había en aquella época, en este caso al pueblo, en este caso a los demás judíos, en este caso, y en su momento tomó una relevancia importante porque ya mencioné que algunos le llamaban profeta y algunos, por supuesto, iban a él montones de gente también en su momento para recibir curaciones, etcétera, etcétera. Vamos a tener de que este movimiento sigue expandiéndose, no tan grande en su momento, sino que fue una minoría en este caso de seguidores que estaban alrededor de él, que le seguían constantemente. Entre sus apóstoles y seguidores habían ciertos judíos que también eran enérgicos, como el caso de Pedro. También había algunos que eran celotes, o sea, todos dentro del movimiento de los fariseos. Celotes que eran simplemente fariseos que tomaban armas a luchar contra los romanos, y de hecho habían al menos uno o dos de sus discípulos que estaban dentro de este movimiento. Y de hecho algunos académicos identifican el movimiento de Jesús como un movimiento religioso político también contra Roma, porque va a haber un momento en que él va a crear ciertos disturbios como los que creen en el templo, y esto por supuesto va a ser un alboroto y un problema para las autoridades tanto del templo como de Roma, y vamos a tener de que van a tener que andar armados para proteger al maestro. Y prueba de ello lo tenemos cuando finalmente le echan mano en el jardín de Getsemaní y vienen los oficiales y los rodean
y dice el relato de que uno de sus discípulos saca una espada y ataca, en este caso Pedro, y le corta la oreja a Malco, al esclavo del sumo sacerdote. Por tanto, andaban armados. Y si andaban armados es porque tenían miedo de que algo fuera a causar. Y si tenían miedo de algo es porque el grupo andaba en algo de que por seguridad propia tenían que andar armados. Por tanto, a veces aquí cuando los académicos se cuestionan si la imagen que la iglesia con el tiempo ha mostrado de un Jesús manso, pacífico, tranquilo, que rechazaba la política, que no sé qué, aquí los académicos han cuestionado si realmente fue así, o a través de la historia los que escribieron los evangelios seleccionaron los pasajes que servían para su teología o para su enseñanza y descartaron en la historia otros acontecimientos de la vida de Jesús que no se pusieron por escrito luego, porque quizás no convenía dar esa imagen de un Jesús o de un judío, en este caso patriota, que tomaba de armas. Pero sí tenemos indicadores que nos muestran de que en este grupo, entre sus seguidores, había celotes, había en este caso gente armada que tomaba las armas para defender al grupo, en este caso al maestro. Y si le echaban mano, si estaban siendo perseguidos, en este caso era por connotaciones políticas también. Y de hecho, cuando el relato dice que Pedro le lleva la oreja a este hombre, no crean que fue que él le lanzó la espada a llevar la oreja. Lanzó a llevarle la cabeza, lo que fallaría, y solamente cortó la oreja. Por tanto, estamos viendo que estos eran hombres que estaban dispuestos a matar si era necesario por su maestro, por mantener el movimiento. Y de hecho, cuando están todos rodeados, lo que Jesús le dice es: guarda la espada. ¿Qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Pon la espada en su lugar. No hay más nada que hacer, y se entrega. Por lo tanto, es interesante que en menos de 24 horas le ajustician. Todo lo que se va a desarrollar luego va a ser toda una farsa, porque en realidad no había prueba como tal para acusación, y de hecho fue todo un paripé, en este caso de la élite de los saduceos. Le llevan a sumo sacerdote, etc. Y no fue un juicio como tal, de acuerdo a la ley judía, porque tampoco el pueblo judío se gobernaba y tampoco podía ejecutar sentencia de muerte. El que gobernaba era Roma, y Roma era el que dictaba en este caso. Por tanto, en su momento se lo envían a Pilato, que era en este caso el procurador, prefecto, y Pilato luego se lo envía a Herodes, Antipas, que estaba en Jerusalén en aquella época, porque era el momento de la Pascua. Herodes lo envía de vuelta a Pilato. Pilato en su momento, pues finalmente le ajusticia, lo manda a que sea muerto, que sea crucificado en este caso. Y lo interesante es que algunos aquí realmente, con el paso del tiempo, en el siglo III o IV, comienzan a culpar a los judíos de la muerte de Jesús en este caso, y es algo totalmente erróneo. Ya hemos mencionado de que los textos fueron escritos para cumplir un propósito, y algunas partes se descartan porque no se consideraron importantes o no eran necesarias para la función o para la creación de esta teología. Y de la manera en que se adornaron, se mostró a ver como que Pilato era una figura mansa. Oh, me lavo las manos, este hombre es inocente. Cuando analizamos la historia de verdad, tenemos montones de documentos que nos hablan de la crueldad de Pilato. Pilato ajustició y crucificó y mató a montones de gente hasta el extremo. Era tan violento y tan sanguinario que el propio emperador tuvo que deponerlo de su puesto y lo mandó a buscar hacia Roma. Le quitó la posición de tan violento y tan cruel que era este Pilato. Por tanto, cuando leemos en los evangelios que Pilato era un hombre manso y que no quería ajusticiar a este judío y que qué sé yo, y como que inocente, históricamente hablando, como que uno se cree tal cosa y se da cuenta que ahí tiene que haber habido un cambio, porque históricamente el Pilato que conocemos no era este. El Pilato que conocemos era un hombre realmente brutal, con mano dura, que aplastó al pueblo judío en un montón de ocasiones. Es muy interesante mencionar otra vez esto, porque finalmente la orden viene de él y crucifica en este caso a Jesús con otros malhechores. Y es interesante, la crucifixión no es un método de ejecución del pueblo del judaísmo. En el judaísmo hay diferentes métodos de ejecución de acuerdo a la ley, como puede ser lapidación con piedras, o puede ser ahorcado, puede ser decapitado, etc. Pero nunca crucifixión. Crucifixión es un método que era implementado por este caso por los romanos para ajusticiar a los sediciosos. Por tanto, Jesús fue ejecutado por Roma como un sedicioso. Y es interesante que mencionemos estos detalles, porque aquí se desbarata otra vez la teoría esa de que los judíos son culpables de la muerte de Jesús, o que los judíos mataron a Dios o algo así.
total disparate. No tenían ni autoridad para ejecutar a nadie. Segundo, no se ejecutaba a nadie con crucifixión. Tercero, es un método de ejecución de los sediciosos por parte de Roma. Y además vemos que era un rabino fariseo querido por el pueblo también. Y de hecho entre el Sanedrín tenía muchos amigos que también les respetaban. A diferencia, por supuesto, de la élite saducea, que estaba a favor de Roma, y los saduceos, que tenían problemas con los fariseos. Cualquier fariseo que venía con la intención de llamarse rabino, lo denunciaban inmediatamente y era ejecutado. Montones, vieron diferentes mesías que también fueron ejecutados antes y después de Jesús, no fue el único, ya menciono. Por tanto, aquí vemos un hecho muy importante de que, imagínense qué momento, dice, cuando todo esto ocurre, sus discípulos huyen, lo abandonan, todo el mundo está aturdido porque no entienden nada. Pensaron que él sería el que instauraría el reino, o sea, el que restauraría la soberanía de Israel, echaría a Roma de una vez, y cuando ven que esto no ocurre, que lo aprisionan y muere, todo el mundo está pasmado, no entienden nada. De hecho, tenemos un relato que nos muestra en Lucas capítulo 24, Cleopas, uno de los discípulos, dice, hablando en pasado sobre la figura de Jesús, y dice, pensábamos que él sería aquel que redimiría a Israel. O sea, tenían esperanza en que él sería aquel que redimiría a Israel de aquella esclavitud, que instalaría nuevamente el reino de la línea de David allí. Y cuando es ejecutado todo aquello, la gente está pasmada. Pero ocurre algo que va a cambiar el curso, en este caso, de este movimiento. Y es lo que comienza la gente a decir, a hablar de que hay diferentes apariciones. Comienzan a decir de que que han visto a Jesús, que está vivo, que ha resucitado. Y estas diferentes apariciones comienzan a esparcirse, a regarse entre los seguidores, y la gente empieza a decir que lo han visto en Jerusalén, que lo vieron en tal sitio, y que se comienza a aparecer a sus discípulos y seguidores. Por tanto, aquí hay un cambio total en la actitud de las personas, donde comienzan a hablar de una resurrección, se va a la tumba, el cuerpo no está, acusan a los discípulos de haberse robado el cuerpo para que crean que ha resucitado, todo un conflicto en Jerusalén, tremendo aquel alboroto. Por tanto, de hecho, para que tengan una idea, si lo que acabamos de explicar es correcto, de cómo los discípulos los veían a él como aquel que instalaría un reino en la tierra, en aquel momento, en Israel, y es que cuando resucita Jesús, dice el libro de los Hechos, que sus discípulos se reúnen con él, y la primera pregunta que le hacen es, cito, dice, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Es una pregunta con connotaciones políticas. Por tanto, lo primero que le están preguntando otra vez es ¿cuándo vas a instaurar el reino a Israel? El reino que has predicado, que viene ahora, que está aquí, que ya, ¿cuándo? Por tanto, estamos viendo que este es un movimiento que tenía una inclinación, en este caso, política, militar, andaban armados, un grupo de que los romanos lógicamente lo vieron como un grupo sedicioso porque los persiguieron también, eliminaron al líder en este caso, y estamos viendo que aún después de este relato de esta aparición o resurrección, la pregunta inmediata de los discípulos es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuándo vas a instaurar el reino? Ya, aquí en Israel. Por lo tanto, estamos viendo de que esta idea de un reino de Dios en las nubes, en el cielo, que no sé qué, esa no es el entendimiento de las personas de aquella época. Estamos hablando de un gobierno físico en la tierra con un rey y echar a los romanos. Y por supuesto, al emperador no le gustaba aquello. Y a las autoridades romanas, a nadie en este caso. Por tanto, un judío con tales enseñanzas, con tal indicación, inmediatamente le echaron mano y él le elimina en este caso. Pero lo interesante es que, por supuesto, esta imagen no era tan plausible luego de que el cristianismo se convierte en religión del Imperio Romano y comienzan a cambiar las doctrinas y las enseñanzas, y que empiezan a decir, se empieza a mostrar una imagen diferente, se empieza a crear del Jesús o Yeshua histórico, un judío observante, devoto, estricto de la ley, algunas veces flexible, pero muy observante. De esta figura luego se le comienza a adornar. Oh, una figura mansa, que no se metió en problemas, tranquilo, inocente, que no sé qué. Y comienza entonces a echarle la culpa a los judíos, fueron los que lo asesinaron. Por supuesto, ¿qué vas a decir? Si Roma se convierte en la religión oficial de Roma, ¿y qué vas a decir? Que ustedes mismos, o en este caso Roma misma, asesinó o mató a su Dios. Y por tanto, si el judío es enemigo, vamos a echar la culpa a ellos. Como siempre, la culpa toda la paga el judío en este caso. Y eso fue lo que aconteció, y lamentablemente con el paso del tiempo estas ideas
fueron esparciéndose con el cristianismo, luego que se independiza de la religión madre que es el judaísmo, y esto causó también mucha matanza y sufrimiento del pueblo judío. Hasta el día de hoy tenemos gente ignorante que todavía sigue afirmando y creyendo, oh, los judíos mataron a Jesús o mataron a Dios, lo que es algo también, otra vez ya mencioné, incomprensible y ilógico, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de la misma teología cristiana, porque los mismos cristianos afirman de que el Mesías vendría a morir. Por tanto, si Jesús murió, eso es lo que técnicamente lo que la teología está pidiendo. Entonces, me estás diciendo, ¿por qué culpas a los judíos si supuestamente están cumpliendo con la misión de este personaje, de que tenía que morir? Son una serie de conflictos teológicos ilógicos, pero que simplemente los menciono como preámbulo general de todo este acontecimiento y de lo que aconteció en aquella época. Vamos en un próximo vídeo a ahondar un poquito más, vamos a continuar expandiendo y hablando de las diferentes comunidades, de un movimiento que hasta este momento todavía es un movimiento judío, puramente judío, observante de la ley y de las tradiciones, y que luego va a ir poco a poco desprendiéndose, y cuando comienzan a entrar los diferentes gentiles dentro del movimiento, pues con diferentes ideas, con diferentes teorías, con ideas platónicas, va entonces a ocurrir un cambio dramático y va a desarrollarse poco a poco, con el paso de los siglos, va a desarrollarse luego la teología cristiana tal y como la conocemos hoy día. Hasta aquí este vídeo con este primer capítulo, 36 capítulos como ya mencioné. Hasta aquí este primer vídeo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.